Esta noche. El gabinete Otárola se va a presentar mañana desde las 11 de la mañana, en medio de la expectativa de la población y de esta situación también de conflicto social que vive el país. Lo conversamos con el doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. Bienvenido a RPP, doctor Cateriano. Buenas noches, encantado de estar con ustedes. Gracias. Es inevitable hablar sobre lo que está ocurriendo en Puno, 12 fallecidos. ¿Cuál puede ser la salida frente a este escenario tan trágico que vive el país? Es un momento gravísimo, doloroso y dramático, ¿no? Hay una sensación de desgobierno. Ciertamente la estrategia diseñada no está funcionando. No hay que echarle tampoco toda la culpa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Hemos visto una vez más la falta de logística, de equipos de la policía, ¿no? Los policías durmiendo en Puno, tirados encima de las pistas, con equipos que no son precisamente para esta clase de estrategias. Claro. Entonces, ciertamente acá hay digamos, problema adicional porque esto ocurre un día antes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Así es. Ciertamente hay otros factores. Acá también hay un sector de la izquierda radical que viene impulsando a como dé lugar la caída del gobierno. Eso significa no la de Otárola, sino la de la presidenta de la República. Y hay en este contexto un apoyo internacional con un discurso que tal vez lo que pretende es imitar lo que ocurrió en Bolivia, en donde la presidenta boliviana, luego de culminar su mandato, acabó en la cárcel. Entonces, acá hay muchos factores que están influyendo. Es preocupante que la Defensoría del Pueblo esté informando de manera preliminar, hasta donde tengo entendido, que se está disparando directamente y usando las balas. Entonces, acá vuelvo a señalar, hay una sensación de vacío de poder que se vio en los primeros días y de incapacidad para enfrentar este problema. ¿Hemos retornado entonces a esa situación de desgobierno que usted señala que se vio en los primeros días de la gestión de Dina Boluarte? Se creía que esa etapa estaba superada. Se creía efectivamente, pero lo ocurrido el día de hoy revela que la situación se ha agravado. Ciertamente en democracia el uso de la violencia tiene que ser condenado y enfrentado, pero también hay responsabilidades políticas y este es un número de muertos que alguien tiene que responder políticamente. La presidenta no, porque la presidenta de la República, de acuerdo a la Constitución, es irresponsable políticamente. Ahora, ciertamente en el caso de los fallecidos anteriormente, la propia presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, han dicho que están dando todas las facilidades para las investigaciones del caso. Mañana van a tener que enfrentar esto ante la oposición, en un contexto además prácticamente de precampaña electoral. La izquierda radical simplemente está fanatizada y usa impúdicamente la mentira. Y esto desde el inicio del gobierno, ¿no? Por ejemplo, sostener a estas alturas del partido que todo el caos se debe a que no hubo una convocatoria a la Asamblea Constituyente es no solo demagógico, sino mentiroso. El pueblo no le dio el poder absoluto en las elecciones generales a Perú Libre en este caso. No, al presidente Castillo. Claro. Por esa razón no tuvo mayoría en el Parlamento. Así es. Porque la gente precisamente no quería llevar adelante un procedimiento golpista para alterar el orden constitucional. Y la izquierda insiste en esto, es decir, exacerbar ánimos y intentar en este contexto de violencia sacar réditos políticos. Claro, no se puede tampoco disculpar excesos de parte de las fuerzas policiales. No, de ninguna manera. Y de las Fuerzas Armadas. Eso se tiene que investigar e individualizar las responsabilidades. Exactamente. Pero lo que se ha visto es un acto también... Porque además la propia presidenta
como jefa suprema de las Fuerzas Armadas, Correcto. más de una vez públicamente ha dado las órdenes para que no disparen al cuerpo de los que protestan. Exacto, pero tampoco se puede callar lo otro, doctor Cateriano. Estamos viendo actos vandálicos. De ninguna manera. Intento de toma de aeropuertos. De ninguna manera. Tomas de aeropuertos. Bloqueo de carreteras. Infiltración de gente que ha tenido un pasado delictivo, terroristas. O sea, sí hay una suma de factores. Por esa razón, hay en este contexto una situación de vacío de poder y de desgobierno. Eso es lo que se percibe. Y eso realmente es preocupante y crítico en un momento o en una coyuntura como la actual, ¿no? Y precisamente tenemos para este martes la presentación del gabinete Otárola en el Congreso, y ya las bancadas de izquierda habían señalado, por ejemplo, que no le darían el voto de confianza. La bancada de izquierda sin siquiera escucharlo. Exactamente. Y muchas de ellas ni siquiera han participado en el diálogo que convocó el presidente del Consejo. Querían explicaciones de lo que ocurrió en diciembre, según han señalado algunos. Pero es que la izquierda lo que quiere es la caída del gobierno en su integridad. Piden la cabeza de la presidenta de la República. Lo que quieren es boicotear abiertamente el orden constitucional y democrático. Eso está claro. Con el apoyo internacional de presidentes como el mexicano, el colombiano, el boliviano y el argentino. ¿Qué se puede hacer entonces? Acá hay una situación, por eso digo, sumamente grave. No solo en lo interno, sino internacionalmente. Claro, ¿no? claro. ¿Qué se puede hacer entonces, doctor Cateriano? ¿Hay algún punto medio? Estamos al borde del abismo nuevamente. Bueno, a ver, en contextos como este de gravedad, lo que hay que invocar es y exhortar a que se deponga la violencia. Pero lamentablemente hay sectores radicales que insisten en el uso de la violencia. Si vamos a continuar con con esta impericia para el manejo de los casos de motines o de situaciones de gravedad como la acontecida el día de hoy en Puno, el gobierno va a estar en serias complicaciones. Y eso es precisamente lo que quiere la izquierda radical. Lamentable, realmente. ¿Qué podemos esperar para mañana del debate en el Parlamento, en el Congreso de la República, en medio de este escenario trágico? Lo hemos dicho, 12 fallecidos, 36 heridos. Parece que la situación podría incluso agravarse en las próximas horas. Esperemos que eso no suceda, pero la posibilidad está allí. Ningún peruano de bien quiere que se rompa el orden constitucional y democrático del país. Los radicales que precisamente no creen en la democracia, que defienden dictaduras como la cubana, la venezolana, están propiciando este ambiente de anarquía para intentar traerse abajo a la presidenta Boluarte. Esta es una estrategia que tiene ese objetivo. Desde que intentó el golpe de Estado Castillo, la izquierda radical no ha cesado. Cínicamente dicen además que esto es ya un gobierno de derecha prácticamente, ¿no? Es decir, el uso de la mentira es empleado con total impudicia. Mentir abiertamente ya prácticamente en un sector se ha convertido en algo normal. Y la reiteración de estas mentiras permanentemente generan esta clase de discursos para intentar alterar lo que es la realidad dramática y dolorosa por la que estamos pasando, ¿no? ¿Qué papel podría jugar el Congreso en este momento? Bueno, tiene una gravísima responsabilidad, y lo que va a querer la izquierda es imputar responsabilidades políticas de estas muertes a las otras agrupaciones políticas. Yo escuchaba la entrevista que usted le hizo a este congresista fanático de Perú Libre. Wilson y bueno, Quispe. Entonces, claro, esa es la consigna. Eso es lo que Evo Morales le ha ordenado a Cerrón y compañía. Estos señores se han puesto al servicio, en muchos casos, de casos en los cuales se está afectando la unidad nacional. Por esa razón creo que también, a pesar del momento difícil, hay que denunciar penalmente a Evo Morales, no solo impedirle
el ingreso al país. Ya lo han hecho algunos congresistas. Supongo que el gobierno sustentará a nivel penal las razones por las cuales ha pedido el impedimento de ingreso a Evo Morales, Ahora, que dicho sea de paso es un conocido golpista internacional. Se actuó oportunamente porque Evo Morales desde hace muchísimo tiempo ya estaba viniendo al Perú y Evo Morales desde que armando colectivos en el sur. Desde que se instaló en el Palacio de Gobierno o antes, ha venido ingresando y haciendo política en el Perú abiertamente, una injerencia y además una conducta prácticamente delictiva que tiene que ser sancionada penalmente en el Perú, ¿no? Para usted se le debería denunciar penalmente a Evo Morales. Yo creo que sí. Y si el gobierno no efectúa esa denuncia, creo que la propia Fiscalía de la Nación de oficio debería iniciar una indagación al margen de la denuncia que ya han presentado algunos parlamentarios, ¿no? ¿Qué pensar de gobiernos que son amigos de nuestro país por tradición como México, Colombia, cuyos presidentes ahora también se han mostrado no solo en contra de la presidenta Dina Boluarte, sino han comenzado a tener injerencia en la política del Perú? En el caso de López Obrador no me llama la atención porque es un conocido estrafalario y mentiroso. Pero en el caso de Petro en Colombia sí, porque abiertamente ha usado la mentira. Petro ha dicho que Castillo fue a la cárcel sin mandato judicial. ¿Y cómo se puede tolerar el uso de la mentira de esta forma tan descarada? Al argentino habría que decirle que primero se preocupe de la corrupción de su compinche Cristina Kirchner antes de meterse a encubrir los actos delictivos de Castillo. Y bueno, Arce es un invento de Evo Morales, tal para cual, ¿no? ¿Cuánto impacto ha tenido este proyecto RUNASUR en el sur del país precisamente? Se habla mucho durante los últimos días de RUNASUR, de Evo Morales, se ha tomado una decisión desde el Ejecutivo. Sin embargo, ya gobernadores regionales habían advertido que desde hace meses diversos personajes, ¿no?, al parecer provenientes de Bolivia, Venezuela, no lo sabemos, estaban acercándose a colectivos, a sindicatos en el sur del país. Claro, y luego se habla de una estrategia, ¿no? Tomar aeropuertos, por ejemplo, bloquear carreteras. No parece que esto sea una casualidad. Sin duda alguna. Además, acá hay claramente una conspiración que tiende a impulsar una rebelión, que creo es el delito que se le debería imputar a Evo Morales. El Perú es un Estado unitario e indivisible. Al comienzo sonaba algo folclórico que algunos pidieran esta división del país, pero creo que hay que dejar de lado la broma o no considerar como grave estos hechos. Creo que hay que aplicarles la ley con severidad a todos estos traidores a la patria que piden la división del Perú. Yo creo que eso es inaceptable, absolutamente condenable, y llama la atención que la izquierda o la mayor parte de la izquierda no condene con firmeza estas aventuras que pretenden dividir al país. Yo creo que uno de los aspectos más nefastos del calamitoso y corrupto gobierno de Castillo fue impulsar la división entre los peruanos, recordándonos la satrapía de la dictadura de Velasco. Un país no puede progresar enfrentándonos entre compatriotas. Un país tiene que progresar respetando el orden constitucional y democrático y deseando el bien para todos. Y justo eso se lo decía también al congresista Wilson Quispe, ¿no?, que hay una responsabilidad que viene desde hace mucho también del mismo expresidente Castillo, de Aníbal Torres, quienes utilizaban este discurso de victimización para enfrentar a los peruanos, ¿no? Y ya vemos lo que está sucediendo en las calles. A ver, esto no es de ahora. Pero hagamos un análisis político sereno de la realidad del sur. ¿Qué gobiernos regionales de extrema derecha, neoliberales, han gobernado Puno? ¿Qué gobiernos de extrema derecha o de Porqui han gobernado Cusco, o Arequipa, o Junín, o Cajamarca, que es una de las regiones más ricas del Perú? Han sido gobiernos que durante décadas han estado en el proceso de regionalización en manos de la izquierda. Y ahora que llegó al poder
al gobierno nacional de izquierda, trata de desmarcarse, manchados por la ineptitud, la corrupción y el golpismo. Eso ha representado Castillo. Y los responsables hoy en día tratan de desmarcarse de eso, del golpismo, la corrupción y la traición al país y al orden democrático. Y en medio de este panorama, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Cateriano, está anunciando una visita que ha llamado de observación a nuestro país, ¿no? La Comisión Interamericana, ¿no? Al 13 de enero, exactamente. ¿Qué podemos esperar de esta visita? Ya hemos tenido una visita de la OEA, ¿no? Que, bueno, al parecer de mucho no sirvió. En fin, ¿qué podemos esperar de esta otra visita que anuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, parece que ya no van a estar, por lo menos la mayoría de los embajadores jubilados que estuvieron al servicio de Castillo y dejaron de lado los intereses nacionales. ¿Se refiere a Harold Forsyth? Me y refiero Manuel a Rodríguez Cuadros? Sí, y creo que falta Maurtua, ¿no? Maurtua permanece, que fueron los que orquestaron esta argumentación falsa de que acá había un golpe de Estado en marcha impulsado por el Parlamento. Cosa absolutamente falsa. El Parlamento, hay que decirlo claramente, también es corresponsable de esta situación. Sí, claro, por supuesto. Esperó a que Castillo, el golpista, anunciara el quebrantamiento del orden constitucional para recién reaccionar. Entonces, acá hay una situación que ciertamente genera un ambiente de incertidumbre, pero no debemos nosotros, los que creemos en la democracia como forma de gobierno, caer en un discurso violentista y de simple claudicación frente a la amenaza violentista de la izquierda, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? ¿La democracia está en peligro en este momento, doctor Cateriano, en el país? Bueno, hay un sector que quiere la caída de la señora presidenta a como dé lugar, ¿no? Hay fanáticos, defensores de regímenes dictatoriales, criminales como Cuba, Venezuela, que pretenden impulsar ese modelo acá. Hay sectores de gente que ha estado en prisión, terroristas, que han estado al servicio del gobierno e infiltrados en estas marchas y movilizaciones. O sea, es una situación realmente muy complicada. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, ha intentado acercarse a ciertos grupos a través del envío, por ejemplo, de ministros a regiones que han estado en conflicto social, por ejemplo, Puno, Arequipa o Cusco, pero al parecer eso no ha dado resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo acercar posiciones? ¿Hay alguna manera? Lo que pasa es que la inestabilidad política del país ha llevado a una situación de incapacidad en la gestión gubernativa. Los 7 años anteriores de confrontación política, más el año y medio de Castillo, que ciertamente ha significado prácticamente el colapso de la gestión del Estado, en distintos casos, incapaces de comprar urea, un gobierno asaltado por, digamos, gente sin ninguna capacidad, ministros de Estado prontuariados, es decir, prácticamente Castillo nos ha dejado un Estado fallido. Ese es el gran reto de la presidenta y para eso tiene el poder la presidenta. Entonces, cuando uno asume cargos de responsabilidad, tiene la obligación de actuar diciendo la verdad. Y acá, lamentablemente, el inicio de la presidenta Boluarte tampoco fue muy auspicioso, que digamos. Pero de ahí a pedir su cabeza en este momento, me parece que ahondaría la crisis. Ciertamente tienen que haber responsables políticos de los muertos, sin ninguna duda. Muy bien, doctor Cateriano, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. Aquí en Todo se sabe. El doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros en RPP.